Hola, estimados, ¿cómo están? Disculpen, me atrasé un poquitito hoy día, pero vamos a poder empezar. ¿Me están escuchando? A ver, voy a probar si está funcionando Espérense, ahí está. Días. ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Buen día. Sí se escucha. Ya, súper, muchas gracias. Eh, ya, si se acuerdan bien, estábamos viendo un circuito, así que vamos a seguir viéndolo ahora. Ahí. Por ahí anda un poco más grande. Espérense que. Por ahí estamos, ¿cierto? Lo que cuesta ajustar este. Ya, ahí sí. Ya, se ve bien, me imagino, ¿cierto? Espero que sí. Bien, lo que habíamos visto ayer era este circuito de aquí y ya habíamos simplificado el circuito para obtener esto que está acá abajo. ¿Por qué? Porque S1 está cerrado y S2 está abierto. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos dos mallas y en esas dos mallas tenemos tres corrientes. Entonces, lo que hay que hacer es resolver las ecuaciones. Y las ecuaciones son lo que tenemos acá, ¿cierto? Y1 igual y2 más y3, y esto de aquí, eso está ahí. Entonces reemplazamos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Reemplazamos y1, me queda con, ya, reemplazo y1 ahí arriba, me queda menos r factor de y3 más y2 menos 4r y3 más 20 igual 0. Y me queda y3 y 2. Entonces, menos r y 3 menos 4 serían menos 5 r y 3 más y 2 más 20 igual 0. Y ahora de acá tengo menos 2r y 2 más 4r y 3 igual 0. Y aquí tengo y3 e y2 en las ecuaciones. Y2 vale 5r y 3 menos 20. Por lo tanto, tenemos menos 2r factor de 5r y 3 menos 20 más 4r y 3 igual a 0. Ahora tenemos menos 2, 5 por 2 son 10, 10r cuadrado y 3. Espérense que aquí me equivoqué en algo.
Aquí falta un R. Menos R3 más I2, falta más R2, más no, a ver, ¿qué es lo que hice? Tenemos ese y ese, y ahora saco I2 es 5R3 menos 20 partido por R, menos, a ver, I2 vale 20 partido por R, más 5 I3. 20 partido por R, más 5 I3, ahí sí. Ya, sigamos acá. Tenemos menos 10R y 3 menos más 2 por 40 más 40 más 4R y 3 igual 0. Y aquí calculo que I3 factor de... A ver, menos 10R3 más 4R3 da menos 6R3 menos 6R3 más 40 igual a 0. Por lo tanto, I3 vale 40 partido por 6R. ¿Ya? ¿Cuánto vale I2? I2 lo calculo de acá. I2 vale, va a ser 4R3, 4R por I3 que sería 40 partido por 6R, y eso dividido por 2R, y que me queda, se me va ese R, se me va esto y me queda un 2, se me va este 2 y me queda un 3, y de aquí sacamos que I2 es igual a 40 partido por 3R. Ya. I1, ¿cuánto era I1? I1 era igual a I2 más I3. I1 es igual a 40 partido por 3R más 40 partido por 6R. ¿Y eso cuánto me da? 40 partido por 3, factor de 1 más 1 medio. 3 por 2 son 6. Ya, y finalmente I1 vale 2 por 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 se va con este 3, me queda partido por 2, queda 20. No, y me falta un R por aquí, ¿cierto? Y aquí está el R, ya. 20 partido por R. Ya, con eso tenemos las tres corrientes.
y que era lo que nos estaban pidiendo. A ver. Ya, veamos qué es lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Esa es una buena pregunta. Denme un segundito. Quizás dónde estaba la pregunta. No. Ah, la pillé. Ya. Entonces, ¿cuál es la corriente eléctrica en la resistencia de 2R? ¿Dónde está 2R? 2R, la corriente en esta resistencia. Pero veamos un poco qué es lo que es este circuito. Este circuito es esto que está acá. Esto que está aquí se convierte en eso, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente en 2R es I2. Entonces, la corriente en 2R es I2. Ya, y la segunda parte, se cierra el interruptor S2 y se abre S1. La segunda parte miren, ¿cuál es la idea? La idea es cerrar el interruptor y entender qué es lo que pasa. Si yo cierro este interruptor, voy a tener una resistencia de 6R, un cable y una resistencia de 12R. Si se acuerdan bien lo que vimos ayer, voy a tener esto, fíjense. Voy a tener 6R y aquí tengo 12R y esto sigue por allá y esto sigue así, ¿cierto? Esto es lo que voy a tener acá arriba. ¿Qué pasa con estas tres cosas? Esta resistencia, este cable y esta otra resistencia. ¿En qué se convierten? Todo esto se convierte en un cable. ¿Por qué? Porque la corriente, esta resistencia es infinitamente menor que las otras dos. Y al ser infinitamente menor, la corriente se va toda por ese lado. Y por lo tanto, estas dos no juegan ningún papel. Entonces, ahí nos queda un cable y se nos simplifica el circuito. Acuérdense que lo que tenemos que hacer, tratar siempre, es de simplificar el circuito primero. Después resolver los problemas. Ya, entonces, estas tres quedan convertidas en un solo cable y después este queda abierto. Por lo tanto, nos va a quedar una de 3R hacia abajo, esto no está, y después otra de 6R hacia abajo. Esto queda como un cable que está aquí, y después tenemos eso y tenemos 2R. ¿Ya? ¿Se fijan? Salvo que me haya equivocado en alguna cosa, esto es lo que nos queda. Y ahora, primero aquí tenemos una resistencia en paralelo, ¿cierto? A ver, y nos piden, se abre, ¿cuál es la corriente en la resistencia R? Tenemos estas dos en paralelo, por lo tanto, esto a su vez se simplifica como, ¿qué cosa? Se simplifica como, este es R. ¿Cuánto vale estas dos en paralelo? 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 3R más 1 partido por 6R, ¿cierto? ¿Y eso qué nos da? 6R, 2 más 1,
Y eso es 1 partido por R equivalente. Vamos a borrar esto por ahora. 2 más 1, ¿cuánto es 2 más 1? 3. Entonces tenemos 3 partido por 6R y por lo tanto R equivalente vale 2R. ¿Ya? ¿Y qué nos queda entonces? Esta era 2R, acá tenemos 2R y aquí tenemos P que era 20, ¿cierto? Y acá R. ¿Qué más? ¿Vale la pena simplificar más? Sí, ¿por qué? Miren, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la corriente que pasa por R. No nos están pidiendo la que pasa por 2R ni esta otra. Entonces, nos interesa ver qué es lo que pasa en esta malla. Pero estas dos resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Esa pregunta es para usted, para alguien de por aquí. ¿Cómo están? Eso, a esta altura ya la tienen que conocer, ¿cierto? Estas dos, ¿están en serie o en paralelo? Ah, ahí hay En una respuesta. paralelo. Perfecto, en paralelo están. A ver, Alejandro Lea, por qué no están en serie y sí están en paralelo? Profesor, yo tenía entendido que una resistencia estaban en serie si es que no había nada entre medio. Sí, perfecto. Oye, Mira, esta, no, si es que no hay nada entre medio, ¿cierto? Pero fíjate, entre este punto, estas dos están conectadas, ¿cierto? Pero aquí hay un cable entre medio. Así que este cable impide que estas dos estén en serie. Porque acuérdate, para que estén en serie no tiene que haber nada entre medio, ¿cierto? Y ahora, mírate, por este lado no están en serie porque tenemos ese cable metido entre medio. Por este otro lado, este lado está en contacto eléctrico con este otro, ¿cierto? Pero de nuevo tenemos un cable metido aquí. ¿Te fijas? Que hay en ambos casos, por los dos lados, hay un cable que está metido entre medio. Por lo tanto, ya no están, eso impide que estén en serie. ¿Ya? Pero están en paralelo porque este está en contacto con este y este está en contacto con este otro. Y en el caso del paralelo, no importa si haya algo entre medio. Lo que importa es que estén en contacto. Pero si hay algo entre medio, da lo mismo. En el caso de serie es distinto. Si hay algo entre medio, ahí ya no están en serie. ¿Ya? Entonces estas dos están en paralelo. Y si están en paralelo, las podemos sumar. Y me queda 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por 2R más 1 partido por 2R. Un medio más un medio da 1, por lo tanto R equivalente vale R. ¿Y cómo se nos simplifica el circuito? Lo voy a dibujar aquí un poco chico, pero bueno. R, R. Aquí se nos simplifica el circuito porque allá tenemos R y aquí tenemos R. Entonces nos va a quedar eso de ahí. Y finalmente, ¿cuál sería la corriente? Aquí la corriente es re fácil, ¿cierto? Y es B partido por R. Ahora, estas dos están en serie, así que uno podría seguir simplificando y decir ya, esta más esta vale 2R, ¿cierto? Y se me simplifica más el circuito todavía y me queda esto.
y este sería 20. Y por lo tanto la corriente, ¿cuánto vale? Vale B partido por R, vale 20 partido por 2R. Entonces eso vale 10 partido por R. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien cómo son las definiciones de serie y paralelo, porque es fácil confundirse porque los dibujos se pueden hacer de distintas maneras. Y puede ocurrir casos en los cuales las resistencias están en paralelo o en serie y están una a un lado del circuito y la otra al otro lado. Por ejemplo, esta de 6R está en paralelo con la de 12R, a pesar de que aquí entre medio tengo un interruptor, pero estas siguen estando en paralelo. ¿Ya? Ya, por ahí andamos con este problema. O en realidad no sé si tenían alguna duda por ahí, alguna cosa. Se me olvidó, ya lo borré, pero si tienen dudas, bueno, pregunten. Ya. ¿Tienen algún problema favorito que quieran que veamos ahora en clase? Porque si no, podemos seguir haciendo algunos problemas de las pruebas antiguas. Hay uno que quiero mostrarles que tiene varios trucos, podría decirse, que quiero, para poder explicarles los distintos trucos que hay en ese. Déjenme ver si lo encuentro, que debería estar por acá. Ya, aquí hay un problema. Les voy a compartir pantalla para que lo veamos bien. Ya, fíjense en este problema. Para el circuito que se encuentra en la figura, las resistencias están en ohm y las fuentes en volt. Con la información anterior determinar los valores absolutos que registran los amperímetros, y B, la diferencia potencial B sub A menos B sub B. Este circuito se ve más o menos complicado, ¿cierto? Porque tiene un montón de resistencias, voltajes, amperímetros, etcétera, etcétera. Pero se van a dar cuenta que no es tan complicado. Pero por otro lado, la diferencia potencial es entre el punto A y el punto B. Ya, lo voy a dibujar y vamos a ir, ¿cómo se puede decir? Dividiendo el problema en pedacitos chicos para que vayan viendo que no es tan complicado. Vamos a disectar el problema. Ya, a ver, lo voy a dibujar en la pantalla mientras tanto. No en la pantalla, en la pizarra.
Ya vieron el problema, ¿cierto? ¿Qué se nos pedía? Se nos pedía primero los valores absolutos que registran los amperímetros. Aquí dibujé el circuito sin anotar todos los números para que no se vea tan complicado. Pero la primera parte, que es ver las corrientes, la podemos ver más o menos rápido. Lo que hay que hacer es empezar por el principio, ¿cierto? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es A1? A ver, empecemos por la más fácil, que sería esta de acá, A3. A3. Primero tenemos que entender qué es lo que tenemos en el circuito. Fíjense que para que la corriente circule, ¿cuál es la condición? La condición es que la corriente en un punto salga hacia un lado y vuelva por el otro lado. O sea, mire, si yo tengo un punto A aquí, la corriente tiene que poder salir hacia allá, por ejemplo, y tiene que darse unas vueltas, lo que sea, y tiene que poder volver por el otro lado. ¿Ya? Esta es la condición, esta condición se llama de circuito cerrado. Un circuito cerrado tiene que tener esa condición, que la corriente sale por un lado y vuelve por el otro, no por el mismo, ojo, no por el mismo. Entonces, veamos un poco si es que se cumple esta condición para el caso A. Supongamos que la corriente va hacia arriba. Supongamos que hay una corriente ahí. ¿Ya? Esa corriente sigue por acá, entra aquí a este circuito, qué sé yo, se divide, se va para abajo, se va para el lado, se va por acá, después podría seguir hacia acá, podría devolverse. ¿La corriente podría devolverse por acá? No, porque estamos... Entonces, la corriente I sale del punto A, se va para arriba y debería poder volver por el otro lado. Pero por el otro lado no hay contacto, no hay nada, no hay cable. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? Ángel Vilches. ¿Cuánto sería la corriente en A3? ¿Está por ahí, Ángel? Anda tomándose un café, no es mala idea. Ya, a ver, veamos al vecino. Andrés Cosmeli. Andrés Cosmeli, ¿cuánto valdría la corriente en A3? ¿No es? También se fue a tomar un café, parece. Sin Profe, ¿cuál es soplar. A3? A3 es este de acá arriba. Este de ahí Ah, es ya, A3. ya, ya. ¿La corriente valdría ahí o no? Sí, pero ¿qué valor tiene? Porque yo dije, supongamos que existe una corriente I, pero ¿qué valor tiene esa? ¿Sería el voltaje partido por la resistencia? ¿Cuál voltaje y cuál resistencia? No, pero espera, antes de eso evalúa la condición necesaria para que exista corriente en un circuito, que es lo que expliqué yo aquí recién. ¿Cuál era esa condición necesaria? ¿Que hay un lazo, no? Que haya un lazo. Mira, la condición necesaria es que la corriente salga por un lado, por aquí, por ejemplo, hacia arriba, y pueda volver por el otro lado. Esa es la condición necesaria. Si no hay esa Entonces, condición, entonces no habría corriente, ¿o sí?
No, pues, no hay corriente, justamente, No vuelve, perfecto. pues, entonces tendría que ser nula. Porque la corriente no puede volver. Si la corriente sale y no puede volver, entonces es nula. Entonces la corriente en A3 vale 0. Ya. Se fijan que son varios trucos que tenemos que ver. Ahora la segunda, veamos este de aquí a 2. Ya, veamos a 2, que es esta que está acá arriba. Aquí conviene, miren, antes de evaluar el circuito, conviene mirar qué es lo que tenemos. Se fijan que este circuito es un poco raro, ¿cierto? Hay, vamos a tratar de simplificar este circuito para entenderlo un poco mejor. Este circuito es así. Esta es la parte del circuito. Acá hay un cable, pero eso no nos importa por ahora. Fíjense, acá tenemos un cable. Este cable está en paralelo con esa resistencia, ¿cierto? ¿Se fijan o no? 2R. ¿Por qué? Porque el cable tiene este punto en contacto con ese y tiene este otro punto en contacto eléctrico con ese. Por lo tanto, esto es equivalente a ¿qué cosa? Esto es equivalente a... ¿Cuánto valía ese? Ese valía, denme un segundito, ese valía 8R y este valía 4B0. Y el positivo está arriba. ¿Estamos o no? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasa con el amperímetro? ¿Dónde está el amperímetro? El amperímetro está acá. A 2. Entonces, ¿qué es lo que hice yo al pasar de este circuito a este circuito? Lo que hice fue mover este punto, lo moví y lo empujé hacia allá. ¿Ya? Por acá, por este cable que está acá arriba, este cable de acá no hay corriente, ¿cierto? Así que ese es lo mismo que no hubiera nada. Por lo tanto, A2 es lo mismo que estuviera al lado de la resistencia 2R. Pero la resistencia 2R, por la resistencia 2R, ¿cuánta corriente pasaría? No pasa nada porque este es un cable y... A ver, no sé si me están siguiendo un poco. A ver. Miren, vamos a... No sé si, mire, si no me entienden, si lo que estoy explicando es trivial, díganme, y si no entienden, también díganme para poder explicar. Miren, esto lo voy a dibujar de otra manera para que se entienda un poco mejor. Primero, este circuito queda de esta forma. Que es lo mismo que eso. Este cable es lo mismo que esto, porque los circuitos se pueden mover siempre que no se desconecten. Entonces, fíjense aquí, si este voltaje genera una corriente, por ejemplo, una corriente hacia allá, y esta corriente, ¿por dónde se va? Se va por este cable, porque este cable tiene resistencia 0.
y por lo tanto no se va por donde va esta otra resistencia. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Veamos si siguen o no. Ya. Domingo José. No alcanzo a ver más del apellido. Domingo José. ¿Cuál sería la corriente en A2? ¿Está por ahí, Domingo? Parece que andan con ganas de tomar café hoy día porque no hay ni uno en clase. Ya. Joel Acuña. A ver qué dice Alejandro. No pasaría corriente porque sería por el cable que no tiene resistencia, ¿o no? Excelente, claro que sí, justo. No pasa, por A2 no pasa corriente porque la corriente se va toda por este otro cable, justo. ¿Se fijan? Entonces A2 sería 0. Súper, hasta ahora vamos bien. Ya. Profe, ¿Ya? dale con mi pregunta nomás. ¿Y eso cómo se explica? O sea, que por lo que yo tengo entendido, o sea, bueno, quizás me estoy confundiendo un poco los conceptos, pero por lo que nos explicaron en circuito, o sea, la corriente igual debería pasar por A2. No, porque la corriente, mira, la diferencia de resistencia entre A2 y este cable es infinita. La resistencia en el cable es infinitamente menor que en este otro lado. Por lo tanto, cuando pasa eso, la corriente que pasa por el circuito no es cero. Mira, una manera de verlo un poco mejor es así, fíjense. Vamos a borrarlo. Supongan que tienen un cable aquí, ¿ya? Y este cable se separa en dos acá. Una resistencia que viene por aquí y un cable que va por allá. Entonces aquí yo tengo una corriente que entra. Y, por supuesto, si entra esa corriente, la corriente sale. Aquí yo tengo una resistencia. Acá, en este punto, la corriente se podría dividir. En principio se divide, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este es una resistencia R igual 0. Y esta es una resistencia distinta de 0. Entonces, esta resistencia R es infinitamente más grande que esta otra. ¿Por qué infinitamente más grande? Porque cuando uno compara dos cosas, uno está haciendo una división. ¿Qué tanto más grande o qué tanto más chico es una cosa que la otra? Es una división. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo R partido por 0. ¿Y eso cuánto me da? Infinito, ¿cierto? Infinito. Entonces, aquí hay una diferencia infinitamente más grande o infinitamente más chica. Y cuando eso ocurre, la corriente se va toda por el cable, por este cable. ¿Ya? Esto que tenemos acá es lo mismo que teníamos acá arriba. Por eso es que la corriente por A2 es 0. Lo mismo podría uno poner aquí un amperímetro. A1 y acá un A2. Entonces, en este caso, la corriente por A1 es 0 y la corriente por A2 es I. Esta corriente que ingresa acá. ¿Ya? Ya. ¿Había otra pregunta, parece, o no? Profe, Ajá. a mí no me quedó muy claro algo. A ¿Ya? mí se me cayó la conexión. En un momento usted dijo que era 8R con 4 volts sub 0 y de la nada pasó a ser A igual a 0. No entendí muy bien
el salto que hizo. Mira, el salto en realidad es porque dibujamos este circuito y lo simplificamos para entender mejor qué es lo que pasa. Mira, lo voy a dibujar de una carrera. Este circuito es así, A2. Ahí está el circuito, ¿cierto? Ahora, este yo lo puedo dibujar, este parece que es A1. Lo puedo dibujar de la siguiente manera. Podríamos dibujarlo así para que se vea mejor. Mira, este circuito pasa a ser esto. ¿Por qué son iguales estos dos circuitos? Mira, primero, este punto está en contacto con la batería, con ese otro punto y con el amperímetro. Y ese punto es este de acá. Este es el punto A. O, no, pongámosle otra letra, B. B, B. El amperímetro está en contacto con la resistencia, ahí, y este punto está acá abajo. Ahora, si yo tengo una corriente que circula hacia allá, entonces esa corriente va a llegar al punto B y de ahí se va a ir por este cable. No se va a ir por acá porque el cable, acuérdense, tiene resistencia cero. Y al tener resistencia cero, toda la corriente se va por el cable. Entonces, este de aquí yo lo puedo simplificar y por lo tanto este pedazo no juega ningún papel. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo me queda entonces? Me queda así. Entonces, este no juega ningún papel y acá me queda un amperímetro, esta resistencia que era de 8 ohms si no me equivoco, 8R y 4B sub 0. 8R y 4B0. Y eso, con eso encontramos que A2 valía 0. Pero ahora nos falta encontrar, ahora que estamos en eso, encontremos A1. ¿Cuánto sería A1? Ya. A1 es más o menos fácil porque ya tenemos el circuito listo. A ver a quién le preguntamos. A quien no le he preguntado todavía, a Álvaro Javier. ¿Cuánto valdría la corriente A1, que es esta que está aquí? La corriente, este es A1. Debería ser 2, ¿no? Claro, justamente. Y es B partido por R, ¿cierto? Y sería 4B0. No, pues al revés. Partido por 8R. Te equivocaste. Pero bueno, mira. Acá tenemos un circuito súper simple, ¿cierto? Y la corriente vale voltaje partido por resistencia. El voltaje es 4V0 partido por 8R, entonces eso vale V0 partido por 2R. Entonces tenemos V0 partido por 2R, ¿ya? Y ahí estaríamos con la corriente A1. Ya, sigamos un poquitito. Sigamos avanzando en el circuito, llegamos a este punto, A4. A4. Usando el concepto de circuito, ¿qué corriente pasaría por A4? Sería 0 porque no hay un lazo. Exacto, súper bien. ¿Por qué? Porque no hay un lazo, porque la corriente, por ejemplo, si una corriente pasa por este punto,
hacia allá, la corriente tendría que poder volver por el lado contrario, ¿cierto? Pero resulta que no puede volver porque no tiene cómo pasar desde aquí para allá y volverse. Por lo tanto, A4 vale 0. ¿Cuánto valdría A5? A5 es esta de acá. A ver, déjame ver si tengo bien hecho el circuito ese. 5R, 2B0, 2B0 y B0. Ya, este vale 2B0 y este vale B0 y la resistencia vale 5R. Este no es difícil, ¿cierto? Miren, ¿cómo lo hacemos? Dibujemos de nuevo el circuito aquí al lado. B0, 2B0, y hagámoslo con el mismo método de las reglas de Kirchhoff. Supongamos que hay una corriente I que va hacia allá, estoy suponiendo, y nos movemos en esta dirección para hacer la suma de voltajes. Entonces, si yo parto en este punto y me muevo hacia la derecha porque voy en sentido de los punteros del reloj, voy a tener, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 5R por I, y eso va a ser negativo, ¿cierto? Menos. Vamos, este es 2B0. Después, atravieso la batería de positivo a negativo. Sería menos 2B0. Sigo por acá y atravieso la batería de negativo a positivo. Sería más B0 Más B0. igual 0. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Ya, pues ahí queda menos 2B0 más B0, me da menos B0, y por lo tanto I valdría 5R menos 5R 5 partido por B0, ¿cierto? B0. Menos 5R significa que la corriente va para el otro lado. La corriente en realidad va hacia allá, pero vale menos 5R partido por B0. ¿Estamos? Entonces, A5 es igual a menos 5R partido por B0. Ya, seguimos. Profe, ¿no habría quedado B0 partido en 5R? Y ¿Verdad? igual Está al a... revés. Ah, tienen razón. Voltaje partido en resistencia. Sí, claro, tienes razón. Sí, era menos B0 partido por 5R. Ahí está. Ya. Y nos queda uno más, pues el 6. El A6, ya. Aquí sin soplar, ¿eh? Le vamos a preguntar a alguien, pero sin soplar. Creo que a Joel Acuña no le he preguntado. ¿Cuánto valdría A6? Sería 0. 0, excelente. ¿Ven? Ya pillaron la papa. 0, ¿por qué? Porque aquí no hay un circuito cerrado, no hay lazo. Ya, entonces ahí estamos bien con las corrientes. Veamos ahora de una carrera, estamos más o menos justos, veamos el voltaje entre A y B. Ya, miren, voy a dejar aquí un... Ya, ¿qué nos piden? Nos piden B sub A menos B sub B. Fíjense bien que aquí piden B sub A menos B sub B. Este es el punto A y este es el punto B. Para hacer la suma de voltajes yo tengo que hacer un recorrido, ¿ya? Y el recorrido siempre es desde el punto final hasta el punto inicial.
O sea, yo tengo que partir en B y llegar hasta A. ¿Ya? Y tengo que ir sumando los voltajes. Entonces, yo parto acá, y ya. ¿Qué hago primero? El amperímetro no tiene voltaje porque el amperímetro es como transparente. Así que no tiene voltaje. Después, parto de aquí y llego a esta batería. Atravieso la batería de positivo a negativo. De positivo a negativo, y esa batería valía 9 B sub 0. Por lo tanto, ¿cuánto sería el voltaje? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque si atravieso de positivo a negativo se anota como menos. Ya. Después, atravesamos esta resistencia. En esta resistencia hay una caída de voltaje que es R por I, V igual R por I, ¿cierto? Pero ¿cuánto es la corriente en esta resistencia? ¿Cuánto sería la caída de voltaje en esta resistencia? ¿A quién le damos? ¿Cero o no, profe? Cero, justamente porque habíamos dicho que la corriente era cero en esa parte. Por lo tanto sería, vamos a ponerle un cero, más cero. Profe, una pregunta. ¿Sí? Los 9 volts salieron del ejercicio original, ¿verdad? No están puestos en el esquema, ¿verdad? No. Lo que pasa es que para simplificar no anoté todos los valores. Este es el 9. Ah, ya, vale. Esta de aquí vale 5 B0. Ya, ahora miren, Que estaría atravieso, a saber, esa es positiva, ¿cierto? Porque atravieso de menos a más, entonces más 5 B0. Después sigo por acá y atravieso esta otra resistencia que vale 2R, pero nosotros ya sabemos que si no hay corriente, entonces no hay caída de voltaje. Y en esta rama no hay corriente porque la rama está abierta. Entonces tenemos otro cero. Después llegamos acá. Acuérdense que tenemos que recorrer el camino. No tenemos que llegar y sumar todos los voltajes, sino irnos por un camino. Y aquí tenemos una bifurcación, así que tenemos dos posibilidades. En general hay que elegir la más fácil. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer un trabajo, y hay dos maneras de hacer el trabajo, hay que elegir el más fácil. Bueno, ustedes pueden elegir el más difícil si quieren, pero ¿cuál es el más fácil en este caso? ¿Por acá o por arriba? ¿Por dónde nos conviene ir en este caso? Matías Cornejo. Por la izquierda. Por la izquierda, justamente porque aquí no hay nada, pues aquí uno llega y pasa así facilito, ¿cierto? Entonces nos vamos por aquí. Si nos fuéramos por arriba, tendríamos que sumar el 2B0 y tendríamos que sumar lo que hay aquí en el 5R y además el B0. Pero si nos vamos por acá, es fácil, ¿cierto? Nos vamos por aquí y después atravesamos esta batería. Esa batería, ¿cuánto valía? Esa batería vale 3B0. Y atravieso la batería de menos a más, por lo tanto sería más 3B0. Después atravieso esta resistencia, pero ya habíamos dicho que aquí no hay corriente. Y si no hay corriente, entonces es cero. Después, llego acá de nuevo, y aquí tengo de nuevo dos caminos. Me voy por acá o por arriba. En realidad, cualquiera de los dos da lo mismo porque aquí ya no hay un camino más fácil que el otro porque este tiene una resistencia y este tiene una batería, ¿cierto? Pero es más fácil irse por la batería porque la batería vale, ¿cuánto vale? Vale 4B sub 0. 4B0, entonces me voy por la batería y sería menos 4B0.
no, perdón, más 4B0, Y sabemos que A2 vale 0. que A2 vale 0, claro que sí. Claro, pero si yo me voy por acá, me voy hasta aquí y de aquí paso por el amperímetro. El amperímetro es lo mismo que un cable. Así que pasar por un amperímetro es lo mismo que pasar por un cable y el cable no tiene nada. Entonces aquí no hay ninguna caída de voltaje ni nada. Así que me voy por acá, después llego por acá, después llego acá y atravieso esta otra batería, que sería, ya ni me acuerdo cuánto valía, vale 2B0. Esta vale 2B0 y sería Y va a entonces ser menos 2B0. menos 2B0, justo, perfecto. Y finalmente llego a esta última, a esta resistencia. Pero, ¿qué dijimos de la corriente? Que valía 0, ¿cierto? Por lo tanto, un 0. Y finalmente atravesamos la última batería, que sería de, ¿cuánto vale la batería? Vale B0. Y la atravesamos de menos a más, por lo tanto sería más B0. Y ahí estamos. Ese sería el B sub B menos B sub A. ¿Y cuánto nos da? Bueno, ¿qué sería? Menos 9 más 5 me da menos 4. Menos 4 más 3 me da 2B0 me parece. menos 1. Menos 1 más 4 me da 3. Esto me va... Creo que da 2. Del menos 2 me da 1. 1 más B0 me da 2B0. Perfecto. Sí. Súper. Bien, pues espero que se haya entendido. Pero en realidad no es tan complicado. Una vez Sí, profe, se entendió todo. uno va entendiendo qué pasa con los circuitos y por dónde circula la corriente, es más o menos, no es tan complicado. Salvo cuando uno tiene que resolver 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Ahí ya medio es largo más bien. Profe, Ajá. o sea, que a mí igual me quedó un poquito la duda, o sea, con eso de la corriente en A2, pero me explicaron que eso pasaba porque estábamos como analizando circuitos ideales, ¿cierto? Sí, por supuesto. Los circuitos ideales, los cables tienen resistencia 0. En los circuitos reales, los cables tienen resistencia baja, pero no 0. En general los cables tienen resistencia de 0,01 ohm, una cosa así. Es poquitito, ¿ah? Pero igual tienen algo de resistencia. Vale, profe, gracias. Ujú. Ya, ¿alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que nosotros no analizamos dónde pasa la corriente A5, o sea, el amperímetro de A5, nosotros no analizamos la fuente de voltaje de 2, B sub 0 y B sub 0, porque nosotros nos fuimos por el camino más corto, ¿no es cierto? No, es que mira, cuando uno hace la suma de voltajes, o sea, cuando uno calcula B sub A menos B sub B, uno puede tomar un camino. Y si uno toma, en este caso, nosotros tomamos este camino de acá, el camino de abajo. Y en el camino de abajo no hay caída de voltaje, porque no hay ni una batería ni resistencia. Nos podríamos haber ido por arriba, pero si nos hubiéramos ido por arriba, hubiéramos tenido que sumar este más ese más ese. Si haces el ejercicio, te va a dar lo mismo que calculamos recién. Ah, Porque perfecto, bro. cualquier camino que uno tome es el mismo. El resultado debería ser el mismo. ¿Ya? Entonces, si uno se va por acá o por acá arriba, el resultado debería ser el mismo. Salvo que haya un error, por supuesto, o un error de cálculo, pero el resultado es el mismo. ¿Alguna otra duda por ahí? Bien, pues entonces seguimos mañana. Les voy a subir luego ¿cómo se llama? Este coso. Ya, que les vaya bien. Chaito. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. Profe, que profe. esté bien. Ah, Chao. profe. Chao, profe.